saludar, se me pasa siempre, ¿verdad? Todas las personas que a través de las redes sociales están apoyando Clínica del Alma. Sigan compartiendo la palabra. Lo único que queremos es que el nombre de Jesús sea puesto en alto. Amén. Gracias por conectarse. Que Dios siga usando este medio para llevar la palabra. Muy bien, entonces vamos a hablar de la autoridad de la Biblia, la autoridad de la palabra de Dios. ¿Hay su Biblia? ¿Quién trae Biblia? Levántela. A ver, quiero ver cuántas Biblias allá en los dispositivos, ya la traen descargada por momento. Pero la Biblia en físico, ¿sabe cuánta gente hoy en día, actualmente, arriesga su vida por llevar una Biblia a países como China, a países musulmanes como Afganistán, a países musulmanes? Arriesgan su vida por meter de contrabando Biblias a esos lugares. ¿Sí? Hemos conocido a gente como Marcelo Salas, que lleva grupos de jóvenes para llevar Biblias a estos países, arriesgando su vida, so pena de muerte, por meter Biblias a estos países. Nosotros que tenemos montones de Biblias en la casa, a veces nos da pena cargar. Entonces, quiero hablar de la autoridad de la palabra de Dios, de la autoridad de la Biblia. ¿Y por qué es necesario hablar de la autoridad de la Biblia? Porque mucha gente hoy en día la ves a través de las redes sociales poniendo en duda la palabra de Dios, poniendo en duda temas tan básicos, tan fundamentales como, otra vez leía un tema: ¿Jesús es el Hijo de Dios o es Dios? Temas tan fundamentales, ¿verdad? Donde, pues yo digo, ¿de qué Biblia leen estos? Otro tema que algún día, a veces una vez o dos veces al año lo doy, ¿verdad? ¿El diezmo es bíblico o no es bíblico? Y de ahí se agarra, pues, ¿qué Biblia lees, verdad? El diezmo se estableció. Abraham dio diezmo antes de que saliera la ley, antes que Dios le diera la ley a Moisés. Vio a Melquisedec, rey de Salem, tomaron el vino y el pan, la santa cena, y Abraham diezmó de todo lo que tenía. A Melquisedec es una parte de Jesús. Entonces, muchas cosas que la gente se deja llevar por vientos de doctrinas. Dice que como nubes sin agua son, se los lleva cualquier doctrina. Pues es porque no leemos la Biblia, porque le quitamos la autoridad que tiene la palabra de Dios. Y este libro no es cualquier libro. Este libro es la palabra misma de Dios, la palabra eterna de Dios, inspirada para que usted y yo recibamos el conocimiento de Dios. Yo se los dije la vez pasada, se escribió en un trayecto de aproximadamente 1500 años. 1500 años tardó en escribirse este libro. Más de 40 escritores, entre ellos había pastorcillos de ovejas como Moisés, que después se convirtió en libertador. Había pescadores como Pedro, había médicos como Lucas, soldados, reyes como David. Usted va a encontrar diversos tipos de escritores, estadistas como Nehemías, coperos del rey. Había de todo. Publicanos como Mateo, ¿verdad? De los que cobraban los impuestos, eran israelitas judíos que le cobraban los impuestos, trabajaban para los romanos. Había de todo en la Biblia, los escritores, 40 tipos diferentes de escritores, los cuales ni siquiera algunos se conocieron. La mayoría de ellos ni siquiera fueron contemporáneos de la misma generación. Vivieron en tiempos diferentes, en lugares diferentes, 3 diferentes continentes: en Europa, en Asia y en África se escribió la Biblia, en 3 idiomas diferentes: hebreo, griego y arameo. Entonces la Biblia es un compendio de libros. Pablo, uno de los mayores escritores de la Biblia, con las cartas paulinas, la mayoría de ellas las escribió
en la cárcel Mamertina. Es una cárcel donde es un hoyo. Estuve viendo la cárcel, es un hoyo. Lo único que tenía era un hoyo por el cual veía la luz. Y ahí estaba con varios presos. Por esa cárcel, por ahí pasaban los desechos, el desagüe. Por ahí en medio. O sea, Pablo escribió gran parte del Nuevo Testamento entre el estiércol, en una cárcel. Ahí lo escribió. Y ahí Pablo decía, gozaos, regocijaos. Y otra vez les digo, gócense. ¿Cómo podía Pablo instar al pueblo de Israel o a los cristianos nuevos a vivir gozosos cuando él estaba en un hoyo escribiendo el Nuevo Testamento? Era la llenura del Espíritu Santo, era la inspiración del Espíritu Santo. Entonces, por eso es un libro que tiene mucha autoridad, y el Señor nos está llamando a que usted y yo depositemos nuestra fe. Ponme la que sigue. Por eso lo enlacé con la palabra de la fe que dimos la semana pasada. Quiero enlazarla para que usted renueve su mente, transforme su mente y nazca de nuevo a través de la fe en la palabra de Dios y la autoridad que tiene la palabra. Usted tiene que volver a su Biblia, tiene que cargar su Biblia, que la gente vea que usted, y no solamente la gente lo vea, sino que usted lee realmente su Biblia, la vive, la pone por obra, la practica, y a donde quiera que usted va, usted trae su Biblia. Hay una pregunta en los cursos alfa que le dicen: si estuvieras solo en una isla desierta, ¿qué te llevarías? Y hace la entrevista en la calle. Yo me llevaría mi cobija, mi almohada, yo llevaría una navaja para supervivencia, yo llevaría un machete, un cuchillo. Pero ¿sabe qué es lo único que necesitarías si estuvieras en una isla desierta? La Biblia es lo único que necesitas. Es lo único que necesitas si te quedaras solo en una isla desierta. Necesitas una Biblia. Con esa no te vuelves loco. Hay una historia muy bonita, porque se me vino, de un hombre que hace una apuesta de quedarse 15 años solo, porque todo el mundo decía que se iba a volver loco, que nadie podía estar solo por tanto tiempo, y hace con un banquero esta apuesta. Es una historia, y dice que él se queda primero, aprende idiomas, aprende a tocar instrumentos, lee todo lo que había en libros, pero después recibe una Biblia. Y los últimos 10 años se la pasa leyendo solo la Biblia. Y el día que tenía que perder la apuesta, el banquero lo había perdido todo. Y dijo: ya no voy a tener para pagarle la apuesta. No tengo con qué pagarle, el banquero había perdido todo. Y este hombre me ganó. Todo el pueblo estaba atento, porque habían pasado los 15 años y el hombre había ganado la apuesta. Un día antes, el banquero decidió: hoy lo asesino. Voy a matar a este hombre porque no tengo con qué pagarle la apuesta. ¿Qué pasó? Que llega a su cuarto dispuesto a matarlo con el cuchillo y todo, y no lo encuentra. Se había ido. Solo había una carta, y decía la carta, no, pocas palabras, ¿verdad? Decía: estos años que estuve en soledad encontré a Dios a través de la palabra, a través de la Biblia. He encontrado su presencia, su Espíritu Santo, y lo único que quiero es proclamar. No quiero tu dinero, no quiero tus riquezas. Encontré al Dios de la verdad. Me voy a predicar por el mundo su palabra. El hombre iba dispuesto a asesinarlo, y él decidió irse, ¿verdad? Usted lo único que necesita es una Biblia, no necesita más. Necesita estar a solas con la presencia de Dios. ¿Qué dice Romanos 10:17? Porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Hablamos la semana pasada de que la fe correcta produce la vida correcta. ¿Pero en qué voy a basar mi fe? En la palabra de Dios. Al venir usted aquí, usted está escuchando palabra de Dios y su fe está creciendo. Pero esto también lo tiene que hacer a solas. Cuando está usted en su casa, usted tiene que hablar la palabra, leerla en voz alta. Ahorita voy a ese punto. Usted tiene que leérsela a usted mismo en voz alta. Ponme la que sigue, vámonos recio, porque hoy traigo muchas cosas.
Esa, mira, Josué 1:8, pónmela. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. La fe viene por el oír la palabra. Y cuando usted la habla y la trae en su boca, usted está escuchando la palabra. Y entonces su fe crece. Entonces dice, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en ella. A veces entendemos como meditación el acto de poner la mente en blanco. Pero acá la palabra meditación, ahorita vamos a ver su origen hebreo. ¿Qué significa? Meditarás en ella para que guardes y hagas conforme todo lo que en ella está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Hablamos la semana pasada de alinear nuestros pensamientos. Para una fe correcta tenemos que tener los pensamientos correctos. Tenemos que tener pensamientos de bien, sabios. Como Filipenses 4:8 le dice a Pablo, por lo demás, hermanos, todo lo bueno, honesto, justo, amable, verdadero, lo que tiene buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algún tipo de alabanza, en esto deben de pensar. Pero ¿cómo lleno mi mente de esos pensamientos? Llenándolos de la palabra, meditando en la palabra, pensando en ella. Vamos, regrésame a la diapositiva, que dice, la palabra meditar viene del hebreo que se llama hagá, que es lo mismo que murmurar, gemir, rumiar, musitar, le dicen en otra versión, musitar. ¿Qué es eso? Que usted la está hablando. Mientras la lee, usted la está escuchando al mismo tiempo. La lee, la murmura. ¿Cómo leen los rabinos la Biblia? Cuando usted ve a los judíos, los ve por el internet, ¿cómo le hacen? Se pasean, ¿verdad? En el principio, el Señor creó los cielos y la tierra. ¿Sí? La Biblia tiene pequeños puntitos en el hebreo. En el hebreo, las palabras hebreas, arriba de cada palabra hay unos puntitos que se llaman tildes. Por eso dice ni una tilde, ni una jota. A ver, porque le preguntó al maestro hebreo, dice Benny Hinn, que le preguntó a él, ¿qué significan esos puntitos? Porque dice que a su edad de 70 años, él se fue a Israel a aprender hebreo. Le dijeron, ¿por qué quiere aprender hebreo y meterse a la universidad a recibir la licenciatura de hebreo? Y él dijo, porque quiero conocer más a mi Señor. Y a la edad de 73 años se graduó de la Universidad Hebrea y le dijeron, ¿quiere compartir el salón con todos o quiere clases para usted solito? Quiero clases para mí solito, yo nada más quiero hacer las preguntas. Dice que le pusieron a la mejor maestra, o que le va a costar más caro, no importa. Y él le preguntaba a la maestra, ¿para qué son esos puntitos? Esas son las tildes. Dice, porque el hebreo es un idioma tan perfecto que son notas musicales. Cuando trae puntitos largos, chiquitos, son como las notas musicales. Entonces el que está leyendo sabe que él le tiene que cantar. En el principio eran los cielos y la tierra. Y así oí usted a los hebreos, porque están leyendo y están cantando. Porque el idioma hebreo es perfecto. Es un idioma musical, pictográfico y numérico. Todo lo tiene el hebreo. Es el idioma perfecto. Entonces cuando los hebreos están cantando, están musicando la palabra de Dios, se la están cantando. ¿A poco usted no se ha... Yo me he aprendido muchos versículos de la Biblia cantándolos. A el alto y sublime que habita la eternidad, cuyo nombre es el Santo de Israel, al que habita en las alturas y de la majestad. Salmos. El Señor es mi pastor, nada me faltará, junto a aguas de reposo me pastoreará. Te aprenden la Biblia cantándola. Ellos se aprenden la Biblia cantándola. La música la cantan. ¿Sí? ¿Es trampa? No, no es trampa. Tú te la aprendes cantándola. Amén. Entonces la Biblia es un idioma, el hebreo, musical. Por eso la murmuran, la musican. La rumían. Ponme la vaca, la que sigue, ¿verdad? Entonces cuando usted está leyendo la Biblia, tiene que estar como una vaca, masticando la palabra de Dios, regurgitándola. La vaca tiene 4 panzas, 4 estómagos, parece que por ahí vamos, ¿verdad? Yo debo tener unas 3 estómagos, ¿verdad? Entonces hay que sacarlo y regurgitarla.
O sea, volverla a meditar. Por eso la Biblia es un libro que no es para leerlo una vez, 2 veces. Cuando uno pasa por la carrera, y a veces la carrera de medicina, había un maldito libro de bioquímica que se llamaba Harper. No lo quise volver ni a tocar en mi vida porque reprobé. Dije, la bioquímica, no quiero saber nada de la bioquímica, no quiero saberla. Lo vi y pasé de más panzazo que nada, pero es un libro que casi lo quemo. También el de endocrinología, el libro así grandote, Grispan. No quise volver a saber nada de esos libros, quiero quemarlos y nada más de recordarlos me entremece. Pero la Biblia es un libro que hay que rumiarlo como la vaca, masticarlo. Oye, pero yo ya leí Génesis, vuélvalo a leer, 10 veces tiene que leerlo, 20 veces, 100 veces la tiene que leer, cada año tiene que leerlo 3, 4 veces. No importa que ya lo haya leído, a Cristo lo va a encontrar ahí en alguna de esas ocasiones. Rumie la Biblia, léala, reléala, repásela, porque es un libro vivo. Y usted lo va a leer y dice, ah, caray, pues si yo ya había leído esto, ¿y cómo me sale otra cosa nueva aquí otra vez? Porque está rumiando, está murmurándola. Y léala en voz alta, léala en voz alta. No importa que usted sea un lector de rapidez. Tomé un famoso curso de lectura de rapidez, y ya me sentía turbo leyendo la Biblia. No, la Biblia se lee despacito, se canta, se escucha, se lee con ganas, ¿verdad? ¿Y qué va a pasar? Dicen los expertos en aquellas, en el arte. Hay un libro que se llama El arte de hablar en público, de Dale Carnegie. Dice que si tú quieres hablar en público, lee en voz alta, porque vas a mejorar tu dicción, tu pronunciación, tu entonación y todo. Vas a mejorar tu ortografía leyendo en voz alta, ¿sí? Entonces, a veces queremos hablar en inglés y ni el totonaca nos sale bien, ¿verdad? Entonces, póngase a leer bien, lea. Hoy los chavos ya no saben leer, los niños ya no saben leer. Póngalos a leer en voz alta. Ahora digo, un ratito, ponte a leer la Biblia, aquí te quiero escuchar. ¿Sí? Póngase a leer en voz alta. A ver, póngase a rumiar como la vaca. Estamos hablando de la autoridad de la palabra. Ya les di un poquito de historia de la Biblia, un poquito de la importancia de leerla, cómo leerla en voz alta. Y eso de Josué que habíamos dicho, para que la hagas y la guardes. No nada más se trata de tener una cabezota llena de conocimientos de la Biblia y saberte todos los versículos de memoria, sino los pongo en práctica, para que lo vivas. Entonces harás prosperar tus caminos y todo te saldrá bien. Poner en práctica genera en nosotros pensamientos sabios. ¿De dónde voy a sacar la sabiduría? De la palabra. Hay un libro de Proverbios que está lleno de pensamientos sabios. Trae 31 para que un capítulo por día usted medite en él. Muy bien. Fíjense muy bien la que sigue. Satanás no cuestionó la autoridad de la palabra. Satanás no la cuestiona. Mateo 4:4 le dice el Señor Jesús, acuérdense que viene de un ayuno de 40 días y 40 noches. Después de haber ayunado tuvo hambre. No tuvo sed, tuvo hambre, por lo que entendemos que estuvo tomando agua durante esos 40 días y 40 noches. Entonces tuvo hambre y él le dijo, Satanás se le aparece, lo tienta y le dice, si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Y él le dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús le está citando la escritura, le está citando Deuteronomio 8:3, pónmela, Deuteronomio 8:3. Si te humillo permitiéndote que pasaras hambre y luego alimentándote con maná, un alimento que ni tú ni tus antepasados conocían hasta ese momento, lo hizo para enseñarte que la gente no solo vive de pan, sino que vivimos de cada palabra que sale de la boca del Señor. Jesús le está citando esta palabra a Satanás. Satanás no le contesta, no le debate. Satanás no tiene argumento, porque Satanás no cuestiona la autoridad que tiene la palabra. Jesús pudo hablarle de sus experiencias,
Le hubiera podido decir, a ver, ¿tú crees que no soy el Hijo de Dios? A ver, Satán, hace 40 días, ¿no estuviste ahí cuando me bautizaron? Tú estabas ahí, acuérdate. ¿No se escuchó una voz que se oyó desde el cielo? Y la Trinidad misma se presentó ahí. El Padre se oyó en el cielo que dijo: este es mi Hijo muy amado, en el cual tengo complacencia. A él oí. Y no descendió el Espíritu Santo en forma como de paloma sobre mí cuando emergía de las aguas. ¿Qué no te acuerdas, Satanás, de ese evento? Satanás reacciona a la autoridad que tiene la palabra de Dios. No cuestiona la autoridad de la Biblia, porque Satanás sabe que la palabra de Dios es eterna, poderosa, viva, porque él la escuchó allá en el cielo. Fíjense, Jesús no le habló de sus experiencias. Jesús le habló a Satanás de la palabra. Él no le habló, ¿sabes qué? Hace 40 días. No, él le habló la palabra. Si alguien podía hablarle de experiencias a Satanás, era Jesús. ¿Qué no te acuerdas, Satanás, que anduvimos allá en el cielo? Tú también allá andabas, eras el querubín perfecto. ¿No te acuerdas? Yo tengo tantas experiencias. Yo soy el Hijo de Dios. Yo te puedo sacar aquella vez que tú cantaste esta canción, no sé, ¿verdad? Jesús le pudo hablar tantas experiencias a Satanás. Sin embargo, lo que le habló fue la autoridad de la palabra. Quiero que entienda esto, porque mucha gente a veces nos damos por las experiencias. ¿Sabe qué, pastor? Tuve una visión bien chida, mire, y vi en la noche los ángeles y los demonios, y vi bien padre, y las trompetas sonaron, y 7 ángeles y arcángeles vinieron a mi casa, y yo escuché la voz de Dios audible. Mire, mi hermano, yo sé que sí hay visiones, yo sé que sí hay sueños, pero yo primero necesito que vaya por la palabra, ¿sí? Porque yo no sé cuántos tacos se cenó, ¿verdad? Yo no sé de cuál se metió, ¿sí? ¿Cuántas pastillas se tomó? Si tomó clonazepam, ribotril, alprazolam, que te apila, no sé qué tragó en la noche. Así que yo no me voy por sus visiones, yo me voy por la palabra de Dios. Oye, escuché la voz de Dios. No es tú, pórtate bien. Dijo que una profeta se levantó en una iglesia y empezó a hablar en lenguas. Pueblo mío, así dice el Señor. Ahí la llevan. Sácate, profeta de no sé quién, ¿verdad? No, mi hermano, no se chupe el dedo. Toda profecía tiene que pasar por la palabra de Dios. Llegó una hermanita y con una carta: anoche tuve este sueño, mire mi hermano, papá, escrita, vi al Padre, vi al Hijo, vi al Cordero de Dios, vi a todos ahí. Me lo llegó, tengo la carta guardada, y me dijo: pastor, que esto y esta hermana y la otra tiene el espíritu de Jezabel, y la otra tiene el espíritu de este. Sí, hermana, gracias por su palabra. Voy a orar. Yo tengo que filtrar cada visión, cada palabra, cada voz que usted escucha, la tengo que filtrar por la palabra. Si no, nacen un montón de nuevas teorías, un montón de nuevas doctrinas y denominaciones. Por eso la gente está toda confundida por ver el Face y por seguir al pastor fulano, por seguir al pastor merengano. Sí, mi hermano, está bonito que tú escuches palabra de Dios, pero tienes que tener discernimiento y tienes que tener palabra en tu corazón para poder entender que viene de Dios y que no viene de Dios. Por eso tienes que leer la Biblia. Si no lees la Biblia, cualquier doctrina te lleva como nube sin agua. Cualquier cosa te hace dudar. Ves un ángel y creas una nueva iglesia. Atentamente los mormones, ¿verdad? El ángel Moroni del libro que quién sabe qué, que se le apareció a Cooper Smith, que le dijo que quién sabe qué. Entonces es gente que no lee la Biblia. Entonces, ¿qué autoridad? La palabra de Dios tiene toda la autoridad. Por eso quiero que usted lo vea. Mateo 3:17, Jesús, sí, no le habló de sus experiencias, ¿verdad? No le habló. Este es mi hijo, ahí está la Trinidad. Vámonos, la que sigue. Jesús, después
con Satanás, guerreando, dice la palabra que fue llevado a su ciudad natal, fue llevado a Nazaret. Pónmelo, Lucas 4, 16 al 21. Vino a Nazaret. Si usted lee el 4, Lucas 4, está pasando la tentación. Inmediatamente después de la tentación, Jesús es llevado a Nazaret. ¿Sí? Vino a Nazaret desde donde se había creado, y en el día de reposo entró a la sinagoga. Conforme a su costumbre, se levantó a leer. ¿Cuál era la costumbre de Jesús? ¿Por qué sabía la Biblia? Porque era su costumbre leer la palabra de Dios. Jesús no leía nada más los domingos la Biblia. Jesús tenía una costumbre, un hábito. Se tiene que hacer un hábito en tu vida y en la mía todos los días, leer la palabra de Dios. Era la costumbre de Jesús. Y le tocó a él leer esa parte del libro. Se le dio el libro, no él abrió en el libro de Isaías, sino que tocaba la lectura del libro de Isaías en la sinagoga de Nazaret ese día. Ese día Dios dispuso todo para que la lectura tocara en eso. Se dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre ti, sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro, se sentó y a los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Hasta ahí. Mire, el Espíritu Santo pudo haber tomado a Jesús, ya pasó la prueba, ya estuvo los 40 días en ayuno, regresa en el poder del Espíritu. Usted lo puede leer en Juan, que regresó ya con la unción, venció la tentación, venció a Satanás con el poder de la palabra. Pero en lugar de llevarlo a sus experiencias y llevarlo a los milagros, lo lleva a la palabra escrita. El Espíritu Santo llevó a Jesús a la palabra escrita. Así como decirle: mira, los milagros te están esperando, la unción te está esperando, pero vuelve a la palabra. ¿Sabe lo que pasó ahí cuando les dijo eso? Intentaron matarlo. Lo llevaron a un despeñadero, los mismos de su pueblo, y ahí lo querían tirar. Pero cuando él les habla la palabra, pasó en medio de ellos y no le pudieron hacer nada. Todavía no era el tiempo. Pero ahí mismo lo quisieron despeñar, ahí mismo lo quisieron matar. ¿Qué significa esto? Que el Señor siempre nos va a aterrizar en la palabra. Aunque hayas tenido eventos sobrenaturales, Jesús tuvo un encuentro sobrenatural con el demonio, con Satanás, pero Dios siempre nos lleva a la palabra, nos aterriza en la palabra. Hermano, somos bien buenos luego para compartir nuestras experiencias, ¿verdad? Yo no veo aquí que Jesús se haya puesto a predicar. A ver, me tocó el rollo, déjenme platicarles. ¿Qué me pasó? Entré en un ayuno de 40 días y 40 noches. ¡Satanás se me apareció! Y saben, yo le dije la palabra y lo vencí. No, él volvió al rollo, volvió a la escritura y dejó sus experiencias sobrenaturales, espirituales a un lado y volvió a la palabra. Hermano, la palabra siempre nos va a poner los pies sobre la tierra. ¿Qué le está diciendo el Señor a Jesús? Le está hablando de la palabra. Mira, la unción que está sobre ti es para sanar a los enfermos, para liberar a los cautivos, para predicar el año agradable del Señor, para darle las buenas nuevas a los pobres y abrir la puerta de la cárcel de los oprimidos. Para eso te estoy ungiendo. El Espíritu de Dios te está ungiendo para hacer un trabajo. Pero a veces creemos que el Espíritu de Dios tiene que venir para darnos unas visiones bien padres, ¿verdad? Y sí es bonito tener esas experiencias, pero usted no va a vivir de experiencias, no va a vivir de milagros. ¿Saben cuánta gente ha experimentado milagros en clínica del alma y hoy ya no está aquí y están perdidos? Fueron 10 los leprosos que llegaron a Jesús. De esos 10 nada más 2 regresaron. No, uno y era samaritano, uno y no era ni siquiera del pueblo de Israel. Así es la gente es malagradecida. La gente queremos nuestro milagro.
tengo historias, pero larguísimas, de gente que ha sanado de todo. Hubo una muchacha que detectaron un cáncer de mama de los más difíciles y dijeron, ya traes invadido todo el cáncer de mama, ahí vamos a orar por ella. El Señor te va a hacer el milagro, tú ten fe, va. Miren, el primer milagro en el seguro la mandaron en 3 días ya estaba el León quitándole el cáncer. Ahí está el primer milagro. Se presentó con sus estudios y el médico y todo, dio Dios gracia para que en 3 días le estuvieran quitando el cáncer. Sanó de cáncer, se curó de cáncer. Y hoy dice que ve a Dios con la ayahuasca. Se echa sus viajes y dice que ya está más curada, ¿verdad? Sus alucines. Y ya cuando me cuenta sus alucines de la ayahuasca, le digo, ¿y eso dónde está la palabra? Te estás fumando la ayahuasca, no es la palabra. No es la palabra. ¿Sí? Uno tiene que ir a la palabra, si no el demonio nos engaña por todos lados. Entonces no podemos vivir nada más de los milagros, de las señales, de los prodigios, sino que mantenernos firmes. El Padre lleva a Jesús al rollo, lo lleva a la palabra. Y nuevamente le dice, esta es tu misión, hijo, esta es tu misión, vuelve al camino, esta es tu misión. Vámonos, la que sigue. La Biblia se diferencia de cualquier libro del Corán, de cualquier libro del código de Mao Zedong, no sé, todos los libros, el que usted se pueda imaginar de religión, el libro del Mormón, el libro, el que usted quiera. La Biblia se diferencia por la profecía. Esa es la gran diferencia que tiene la palabra de Dios. Ninguno de esos libros, el Corán de los musulmanes, no tiene profecías. Porque en el momento en el que metan profecías esos libros y no se cumplen, todo se les cae. Todo se les cae. Pero la Biblia, usted va a encontrar, esa es la siguiente, pero va a encontrar 1239 profecías en el Antiguo, 578 en el Nuevo, casi 1800, 1900 profecías tiene la Biblia. ¿Qué dice Mateo 5, 17, 18 al 19? No pienses, le está hablando Jesús, que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogarla, sino para cumplirla. En Jesús se cumplió toda la ley. Él fue obediente en todos los aspectos de la ley. 19. 17 y 18, perdón. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Él está diciendo, toda la palabra profética que trae esta escritura, toda se va a cumplir, ni siquiera un puntito, ni siquiera una jota se va a dejar de cumplir, todo se va a cumplir en la palabra de Dios. Mateo 24, 35, Jesús también hablándoles, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Está diciendo que esta palabra tiene el efecto de la eternidad. Jesús es la palabra viva. Antes de llamarse Yeshua o Yahshua, como dicen los judíos, él se llamaba Verbo. Antes de llamarse la palabra Jesús, su nombre era el Verbo, era la palabra. Es eterna, está en el principio y está en el fin. Sí, por eso puede pasar cualquier cosa, pero sus palabras van a seguir vigentes. Nos muramos, nos vayamos al cielo, allá sus palabras van a seguir resonando en la eternidad. Por eso es tan importante conocerlas. Sus palabras son eternas. Segunda de Pedro 1, 19 y 20. Estamos hablando del poder eterno, profético. Por eso tiene autoridad la palabra de Dios. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Miren, nos encanta que nos den palabras proféticas, nos encanta que nos digan qué va a pasar y que nos hablen, nos den una palabra de ánimo y de bendición, y es bonito y me gusta también. Pero la más segura palabra que tenemos es esta es la palabra profética. Y cualquier palabra que alguien nos dé, se nos acerque, Dios me dio una palabra para ti, mi hermano,
y empieza a decirla, se tiene que alinear a la palabra profética más segura que tenemos. Se tiene que alinear, tiene que ir de acuerdo a esta palabra. Hasta que el día se esclarezca, porque es como una antorcha, nos va guiando, nos va dando luz en su oscuridad. Mi hermano, usted va a pasar y yo pasamos por días oscuros. La noche más oscura del alma usted la va a vivir, tarde o temprano. Va a llegar un diagnóstico, va a llegar un problema, va a llegar una muerte de un familiar cercano, va a llegar una situación que no esperabas, una crisis. Y en esa noche oscura necesitamos la antorcha. Necesitamos que la luz de la palabra nos dé una guianza, una dirección. Usted en ese momento que se está desgarrando, muriendo, tiene que ir a su palabra, a la Biblia, y pedir dirección de Dios. Hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, vuelve a alumbrar la luz de su palabra. Nos da luz, nos da dirección, nos da entendimiento, nos da sabiduría. ¿Qué decisión tengo que tomar? Espíritu Santo, voy a la palabra y la palabra me da sabiduría para tomar decisiones correctas. ¿Sí? Hay un versículo en Proverbios que es un libro de sabiduría, Proverbios 14:1. Dice, la mujer sabia edifica la casa, pero la necia con sus manos la destruye. Dice, ¿qué está diciendo? Un buen hogar, un buen matrimonio se construye y se edifica no con oración. La oración en parte se edifica con sabiduría. ¿Sí? Dice, voy a hablar con el marido, pero lo sigues tratando sin sabiduría. Le sigues contestando, sigues peleando, enojándote. Ahí no hay sabiduría para edificar la casa. La sabiduría la tienes en la Biblia y empiezas a ver, y vas al libro de Proverbios y dices, el necio, y el necio es así, 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 y te dice cómo trates con un necio. Y entonces, ahora sabes cómo responderle al necio y cómo edificar tu matrimonio y tu hogar con sabiduría, porque la palabra te va a enseñar a ser sabio, a tomar buenas decisiones. Mucha gente dice, es que nadie nos enseña a ser padres, nadie nos enseña a ser hijos, nadie nos enseña a ser esposos, nadie nos ha enseñado a ser buenos cristianos. ¿Te equivocas? Aquí está todo. Aquí te enseña a ser buen hijo, buen padre, buen esposo, buen amante. Todo te enseña la palabra de Dios. Oye, que no me enseñan a administrarme. La Biblia habla más de finanzas que lo que usted puede imaginarse. Jesús habló más de dinero. Todo lo que usted necesita, aquí está la palabra de Dios. Es el manual del fabricante, es la brújula para nuestra vida. Todos decimos, yo ahorita le digo, ¿para dónde está el norte? Y uno que otro despistado va a decir, para allá, para acá. La Biblia es la brújula que nos dice exactamente para dónde está nuestro norte, para dónde va a ir. Él nos dice el camino, la verdad y la vida. Siempre va a apuntar a Jesús, la palabra de Dios. Importante. 20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. ¿Sí? Usted tiene que entender esto, la palabra va a tener una interpretación, pero no es privada, se va a cumplir la palabra, es una palabra profética, tiene su cumplimiento. Entonces, esto es lo que diferencia la Biblia de cualquier otro libro: las profecías que se han cumplido y las profecías que se van a cumplir. Ahí está. Dice aproximadamente, ahora se pone la que sigue, que del Antiguo Testamento hay aproximadamente 1239 profecías, 700 ya se cumplieron, 332 las cumplió Jesucristo del Antiguo Testamento. La mayoría de esas profecías Jesús las cumplió en la última semana de su vida, que lo iban a traicionar, por cuántas monedas lo iban a vender, cómo iba a morir, cómo iban a golpearlo, cuál iba a ser el método de tortura. Usted va al Salmo 22 y describe exactamente la crucifixión 700 años antes de que se inventara, que lo iban a clavar. Va usted al Salmo 53 y ve cómo iba a ir Jesucristo a la cruz, varón de dolores, en todo quebranto experimentado. Usted ve que le iban a escupir, que le iban a arrancar cabellos de su barba,
La Biblia da detalles de la profecía, cómo iban a ser el nacimiento virginal. En Miqueas 5:2 dice dónde iban a ser, en Belén, Efrata de Judea, la más pequeña de todas. Da detalles exactos la Biblia de todo. Nacimiento, muerte, resurrección de Jesucristo. Jesús cumple en una semana, creo que fueron casi 200 profecías las que cumplió en una semana Jesucristo, en la forma de su muerte y de su resurrección. Que su corazón se iba a romper, ahí lo habla en el Salmo 22. Hay infinidad de profecías. Eso es lo que hace a la Biblia un libro con autoridad. Un pastor que tenía una iglesia en Orlando, Florida, de 5,000 personas, y él lo veía muy calladito ahí al frente escuchando las enseñanzas, y al tercer día dice Benny Hinn, le dice: oye, pues ya es momento de que participes, de que hables, de que hagas preguntas y me ayudes a enseñar. Para eso te traje. Le pagó el boleto, le estaba pagando los hoteles, le estaba pagando todo, dice, a este pastor, y nada más no compartía nada. Que le instó, que le dijo el pastor: es que yo de Apocalipsis no sé nada. Y que le dijo: pero ¿cómo? Tú estás pastoreando una iglesia de 5,000 personas. Entonces, ¿qué lees? Dice, y le empecé a hacer preguntas de Génesis, de Levítico, de Números, de Deuteronomio. Y dice: no, esos libros no los leo. Entonces, ¿qué libros lees? Dice: no, leo libros de problemas reales. Yo pastoreo a gente con problemas reales. Y le dijo él: mira, el diablo está al acecho de tu vida. Si no lees la palabra, no tienes con qué defenderte. Si no tienes palabra en tu vida, el enemigo te va a hacer como quiera. Dice, regresando de ese viaje, al año siguiente recibimos una llamada que el pastor había muerto. Le pregunté a su esposa le dijo: mi esposa dice que fue una sobredosis de droga. El pastor se drogaba. ¿Sabe cuántos pastores se suicidan al año? Hay un montón de pastores que se suicidan cada año. Dice que el promedio de una iglesia es de 4 años, porque a los 4 años el pastor se rinde. Pero ¿qué está pasando? Son pastores que no leen la Biblia, que no tienen comunión con Dios. Por eso hay gente, tanta gente, que viene a la iglesia un ratito y ya se desanimó, ya se cayó, ya no puedo más, porque no lee la palabra de Dios, que no tiene la autoridad de la palabra en su corazón. La que sigue. Ay, ya se me está acabando el tiempo. La palabra nos enseña, nos corrige, nos instruye con un propósito. Segunda de Timoteo 3:16-17. Ya estoy acabando. Toda la escritura es inspirada por Dios. Por eso cuando alguien le diga: ay, pues ¿qué? ¿La escribieron hombres? Sí, hombres inspirados por Dios. En un periodo de 1500 años, ningún libro se pudo haber escrito con tanta concordancia desde el principio hasta el fin si no hubiera sido inspirada por Dios. ¿Qué significa inspirada? Que el aliento de Dios, el ruaj de Dios, el espíritu de Dios está en esas palabras. Y es útil para enseñarnos lo que es verdad, para hacernos ver lo que está mal en nuestras vidas. ¿Cómo me voy a dar cuenta si ando mal si no leo la Biblia? La Biblia me instruye, me corrige, me disciplina. Es una lámpara a mis pies, me hace entender cuando voy por mal camino. Es la palabra la que me va a corregir. Nos corrige cuando estamos equivocados, nos enseña a hacer lo correcto. ¿Con qué propósito? 17. Dios lo usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. ¿Se acuerdan que la fe correcta produce las obras correctas? Y entonces nuestra fe es una evidencia, las obras que tenemos, pero que son producidas de una fe correcta. Entonces, ¿cómo voy a tener una fe correcta? Conociendo la palabra, llenando mis pensamientos, mis ideas, mi inteligencia, y la sabiduría se va a producir leyendo la palabra de Dios. No hay otra. La palabra renueva mi mente, la palabra transforma mi mente, hace morir todo lo viejo para darme la vida de Cristo en mi mente. Dice otro versículo: ustedes tienen la mente de Cristo. Pero ¿cómo sale esa mente? Leyendo la palabra. No hay de otra, mi hermano. Son cosas bien sencillas lo que el Señor nos pide. ¿Pasa tiempo conmigo? Llévate tu Biblia. Pasa tiempo con Él y llévate tu Biblia. Pasa tiempo a solas con Dios.
y habla la palabra. Hebreos 4:12. Pues la palabra de Dios está viva, es viva y es eficaz. Esta versión dice, es poderosa. Está viva, por eso es un libro que cuando tú lo lees y traes un problema y eres guiado por el Espíritu Santo, te saltan las palabras, te saltan, sientes en tu corazón. Eso es lo que Dios quiere que hagas. Te mueve la palabra porque está viva, es poderosa, es más cortante que cualquier espada de doble filo, penetra entre el alma y el espíritu. Esta es otra parte que voy a tratar a lo mejor la siguiente semana. La Biblia entra y separa entre el alma y el espíritu. ¿Qué significa esto? Nos quita lo almático, lo emocional, y nos lleva a lo espiritual. Porque somos muy almáticos, somos muy emocionales. Siento que debo hacer esto. ¿Ya leíste la Biblia? Otra vez son los tacos que te cenaste. Otra vez es el clonazepam. Otra vez son los churros que te fumaste. No sé qué sea, pero no es el espíritu. La Biblia separa entre tus emociones y lo espiritual. Lo que viene del espíritu lo confirma Dios en la palabra. ¿Sabe a mí cuántas veces me confirmó el Señor a través de la Biblia que tenía que hacer esto? Un versículo lo vi en la misma semana como 20 veces. Y llegaron y me dijeron el mismo versículo. Y lo veía aquí, lo veía allá y lo leía. Y todo el mundo me hablaba el mismo versículo. Era Dios confirmándome, tienes que ponerte a predicar, socarrón. Porque yo le decía, Señor, ¿dónde me congrego? Yo ya me voy a congregar a otro lado. ¿A dónde me congrego? Señor, voy a hacer ayuno. Y el Señor me empieza a hablar con la palabra. No es que, yo siento que voy a ser pastor, me da la comodidad. No, el Señor me habló, ponte a trabajar. Y me lo dijo como 10 veces, 20 veces con la misma palabra. Porque te confirma, no es que siento chiripiorcas de hacer algo. Sí, siento que ese es mi esposo. Cálmate, loca, es tu calentura. El Señor ya te lo confirmó la palabra. Es el Espíritu Santo el que tiene que darte la palabra correcta, que se hace rema en tu vida, y entonces te guía, te da dirección, te da sabiduría. Y esa es la sabiduría porque es una espada que divide entre lo emocional, que es lo almático, y lo espiritual. Lo espiritual, la palabra lo confirma. La palabra nos da confirmación de lo espiritual. Por eso dice, es una espada entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula de los huesos. La palabra se mete hasta nuestros huesos y sana. Dice en Proverbios que la palabra es medicina para el alma. ¿Sabe ahorita cuántos arqueólogos buscan de acuerdo a la Biblia? Agarran la Biblia y dicen, acá en tal monte, y allá van y escarban y encuentran. Sí, dice, en el mar rojo, que los carros del faraón se meten en el mar y sacan los carros del faraón, los arqueólogos. ¿Y sabe cuántas cosas de medicina usted puede encontrar si usted busca? ¿Sabía que usted ya en la clínica Mayo de Rochester ya usa la perdonoterapia para los enfermos de cáncer? Porque la Biblia dice que el odio, el resentimiento es como carcoma, es cáncer a los huesos. Entonces pone a la gente, ¿sabe qué? Usted tiene que perdonar. Y empiezan a agarrar perdón. Y también ya implementaron la risoterapia, porque saben que la Biblia dice que el corazón alegre es medicina para el cuerpo. Póngase a reírse. Risoterapia. Y pone a la gente a reírse, porque eso sube las defensas, fortalece el sistema inmunológico, produce endorfinas que quitan el dolor. La Biblia tiene de todo y para todos. Búsquele y ahí va a encontrar la verdad. Deja al descubierto nuestros pensamientos, deseos más íntimos, revela nuestras motivaciones, la Biblia revela nuestras intenciones. ¿Por qué lo quiero hacer? Yo necesito que la palabra entre en mi vida y en mi corazón. Pásale, Gerson, ya acabamos. Última diapositiva. Hay un estudio que hizo una iglesia muy grande allá en Estados Unidos. A ellos les gusta hacer mucha estadística y agarraron 40,000 personas. 40,000 personas las pusieron a leer la Biblia. Cuando la leían 2 o 3 veces por semana no pasó gran cosa.
Pero cuando la empezaron a leer más de 4 veces por semana, la edad fueron entre 8 y 80 años de edad. Y cuando la leyeron más de 4 veces por semana, sentimientos de soledad cayeron un 30%. Sentimientos de enojo cayeron un 32%. Amargura en las relaciones, un 40% disminuyó. El alcoholismo disminuyó un 57%. El sentimiento de estancamiento espiritual decae un 60%. Siente que tú estás avanzando en tu vida espiritual, no estás leyendo la Biblia. Fácil. Sentimiento de fe y esperanza aumenta un 200%. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Aumento del discipulado, un 230%. La gente que lee la Biblia es la gente que quiere servir a Dios, que quiere avanzar, que quiere estar ahí. Aumenta un 230%. ¿Qué dice? Que la Biblia es como una espada, ponme la que sigue, como una espada doble filo. Hay muchos tipos de espadas. Por tanto, hay muchos tipos de palabras que Dios te puede dar de acuerdo a la batalla que estés enfrentando. No siempre es la misma espada que vas a tener que usar. Hay veces que el Señor te va a dar una palabra que va a ser de consuelo. Yo me acuerdo que el Señor me dijo, leyendo la palabra, tu papá se va a morir. Ya me lo voy a llevar. Y me lo confirma cuando ora por nosotros un profeta, Robert, y me dice, tu papá ya se va. A veces viene una palabra de consuelo y de confirmación. Porque si me ha dado la chiripiorca, Señor, sánalo, porque tu palabra dice que por tu llaga ya fuimos sanados. Me aferro a una palabra que Dios no me está dando en ese momento. Dios me está dando una palabra y él se va, una palabra de consuelo, y me la confirma con un profeta. Porque yo me puedo agarrar de otra arma que no es la que necesito en ese momento. Por eso tengo que estar leyendo la Biblia todos los días. Si no, voy a agarrar de cualquier palabra, de cualquiera que ya me sé, porque al cabo es palabra de Dios. Pero es la arma que Dios te está dando para esa batalla. Es la espada que Dios te está dando para ese día. Por eso la lectura de la Biblia es diaria. Es diaria. Y más si estás pasando por una crisis, necesitas luz. Es una antorcha. Necesitas alimento. Rumiarla. Cuando usted se alimenta de algo, eso que estás comiendo se digiere y se degrada hasta proteínas, elementos, ¿verdad?, micronutrientes que se hacen parte de tus células, que se hacen parte de tu ADN. Todas esas proteínas se hacen parte de ti. Lo mismo pasa con la palabra. Cuando la digieres, cuando te alimentas de ella, esa palabra se hace parte de ti, de tus células, de tus pensamientos, de tus intenciones, de tus motivaciones, de tus ideas. Brotan de digerir la palabra de Dios, de alimentarte de la palabra de Dios. Ser cristiano son cosas bien básicas, mi hermano. Dios no te pide que descubras la radioactividad o que descubras los elementos del átomo. No es nada difícil. Es apártate a solas con tu Biblia y platica conmigo. Ahí está la fuente de la sabiduría. Ahí está la fuente del poder. Ahí está la fuente de la unción. Ahí está la fuente del gozo. Ahí está la fuente de la liberación. Estás luchando con alcoholismo, con depresión, con ansiedad, con tabaquismo. Estás luchando con una enfermedad. Métete a solas con la palabra. Habla con Dios. Recibe una palabra. No seas flojo. Lea la Biblia. Ahora dice, bueno, yo ya no leo porque estoy recibo. Ya las aplicaciones nuevas de la palabra, le da usted play y le empieza a leer la Biblia. Busque la Biblia YouVersion en sus aplicaciones, porque sé que sí tiene aplicaciones y sé que sí tiene teléfono, porque siempre lo veo en línea o lo veo en el Face siempre. Así que saque su teléfono y en lugar de descargar Face, descargue Biblia YouVersion y ahí le pone play y escuche la Biblia. Y aliméntese de la palabra de Dios.
Santa Cena cada domingo, porque así lo hacían en el libro de los Hechos cada vez que los hermanos se juntaban, porque es bíblico, porque está la palabra. Se hizo una tradición hacer una vez por mes allá los cristianos de la iglesia donde yo venía. No, usted lo puede hacer en su casa, usted lo puede hacer cuando esté con sus hermanos. Vamos a tomar la cena, mi hermano, y vamos a compartir aquí donde estamos. Pásenme la cena. Porque es bíblico, porque es sana, porque hay sanidad cuando tomamos la cena del Señor, porque hay poder del Espíritu cuando obedecemos el mandato de tomar la cena del Señor.